Oración del corazón. Domingo de la cuarta semana de Pascua. Espíritu Santo, tú que me aclaras todo, que iluminas todos los caminos para que yo alcance mi ideal, tú que me das el don divino de perdonar y olvidar el mal que me hacen y que en todos los instantes de mi vida estás conmigo. Quiero, en este corto diálogo, darte gracias por todo y confirmar que nunca quiero separarme de ti, por mayor que sea la ilusión material que se me presente, pero que me aleje de ti. Deseo estar contigo y todos mis seres queridos en la gloria perpetua. Gracias por tu misericordia para conmigo y los míos. Gracias, Dios mío. Hoy celebramos a San Marcos Evangelista. En aquel tiempo, el Evangelio de San Juan 10, 11, 18. En aquel tiempo dijo Jesús: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo hace estragos y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, que conozco a las mías y las mías me conocen. Igual que el Padre me conoce, yo conozco al Padre. Yo doy la vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a estas las tengo que traer. Escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla. Este mandato he recibido de mi Padre. Señor mío, vengo ante ti, porque quiero tener un momento de intimidad contigo. Soy esa oveja que pierde fácilmente el rumbo si no está en comunicación permanente contigo, con su pastor. En esta oración, con un acto libre de mi voluntad, quiero entregarme completamente a ti. Quiero ser parte de tu rebaño. Muéstrame el camino a seguir. Ven, Espíritu Santo, dame la docilidad de la oveja que nunca abandona a su pastor. Jesús es el buen pastor. Las ovejas escuchan su voz y la siguen. Un pastor que hablaba la lengua de su pueblo se hacía entender, decía la verdad, las cosas de Dios. No negociaba nunca las cosas de Dios, pero las decía de tal forma que el pueblo amaba las cosas de Dios. Por esto le seguían. A mí, ¿a quién me gusta seguir? A quienes me hablan de cosas abstractas o de causísticas morales. Los que se dicen del pueblo de Dios, pero no tienen fe y negocian todos los poderes políticos, económicos. Los que quieren siempre hacer cosas extrañas, cosas destructivas, guerras llamadas de liberación, pero que al final no son el camino del Señor o un contemplativo lejano. Que esta pregunta nos haga llegar a la oración y pedir a Dios, el Padre, que nos haga llegar cerca de Jesús para seguir a Jesús, para asombrarnos de lo que Jesús nos dice. En algunos países, en este domingo de Pascua, Día del Buen Pastor, se celebra, además del Jueves Santo, el Día de los Sacerdotes. Gracias a Dios, nuestra Iglesia Católica cuenta con muchos y muy santos sacerdotes en todas las latitudes del mundo. Pero algunos de nuestros enemigos se han confabulado rabiosamente para atacarlos con calumnias muy de mal gusto, para desprestigiarlos y para manchar públicamente su buena fama y reputación con mentiras soeces y deshonestas. Y lo que es peor, algunos católicos inconscientes se han prestado como tontos útiles para hacerles eco y seguir su juego tan sucio y tan poco leal. Pero en fin, si Cristo mismo fue perseguido y calumniado, no podemos esperar una suerte diversa para sus sacerdotes. Él mismo nos lo advirtió. El discípulo no es más que su maestro. Si al amo le llamaron Belcebú, o sea, príncipe de los demonios, cuanto más a los de su casa. Si nos calumnian injustamente, es señal de que vamos por el mismo camino que siguió nuestro Señor. Pero aunque es verdad que algunos, poquísimos, sí han fallado, pues los sacerdotes son también seres humanos frágiles y pecadores, debemos hacerles justicia y reconocer públicamente que los buenos sacerdotes son, por fortuna, la inmensa mayoría, casi todos, y se comportan como buenos pastores, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, el buen pastor. Todos nosotros, en las más diversas circunstancias de la vida,
Hemos tenido al lado a santos sacerdotes que nos han ayudado a mantenernos en pie, a pesar de las dificultades, y a ellos les debemos la perseverancia de nuestra fe y de nuestra vocación cristiana. Yo recuerdo con grandísimo cariño, y estoy seguro de que también tú, querido amigo lector, la figura de sacerdotes que han dejado una huella indeleble en mi existencia, pues han sabido ser, como Cristo, buenos pastores. Pastores sí, y también buenos, como auténticos padres, amigos y compañeros de la vida. De San Francisco de Sales, aquel obispo inefablemente amable, dulce y bondadoso, la gente solía decir: cuán bueno debe ser Dios cuando ya es tan bueno el obispo de Ginebra. Y se cuenta que un hombre incrédulo de la Francia del siglo XIX, alrededor del año 1840, fue invitado a visitar al padre Juan María Vianney, conocido por el santo cura de Ars. Y a pesar de haber ido en contra de su voluntad, después de conocerlo, exclamó: hoy he visto a Dios en un hombre. De San José María se cuentan muchos sucesos de caridad heroica. Recuerdo uno entre miles. Vivía la caridad con gran delicadeza. En los años 50, durante los trabajos de reformas de la casa de retiro de Montrío Viejo, cerca de Segovia, atracaron a uno de los obreros cuando hacía un viaje a Madrid en tren. Su mujer estaba esperando un niño. Le robaron todo lo que había ahorrado para pagar los gastos de la clínica y el ajuar del recién nacido. Cuando San José María se enteró, encargó a un arquitecto, miembro del Opus Dei, Fernando de la Puente, que reembolsase a aquel obrero la suma que le habían robado, añadiendo además un generoso donativo. Es impresionante también el testimonio que nos narró personalmente hace algunos años Monseñor Tadeusz Konducewicz, entonces administrador apostólico de la Rusia europea y arzobispo de Moscú emérito. Contaba lo siguiente: Perny es una ciudad que se encuentra en los Urales, y durante el comunismo había allí campos de concentración. Todavía en los años 80 estaba detenido en ese lugar un sacerdote lituano, Sigitas Tancevicius, hoy obispo metropolitano de Kaunas. Después de la Santa Misa, los fieles me invitaron a visitar el cementerio. Me llevaron ante la tumba del primer sacerdote que había trabajado en esa ciudad, muerto en el siglo XIX. La gente me decía: durante 60 años hemos permanecido sin iglesia y sin sacerdote. Pero estaba esta tumba, y durante las fiestas veníamos aquí y rezábamos sobre esta tumba, incluso confesábamos nuestros pecados. Ninguno de nosotros ha conocido al sacerdote que está aquí sepultado. De él solo sabemos lo que nos han costado nuestros abuelos. Y sin embargo, durante esos 60 años, él, de modo invisible, ha estado presente entre nosotros, como si hubiera salido de la tierra para enseñarnos a ser fieles a nuestra vocación cristiana. Gracias a esta tumba hemos conservado la fe, que ahora renace y se refuerza. Gracias a Dios, en nuestra Iglesia hay muchos santos sacerdotes, y como estos tenemos legiones enteras y millares de ejemplo. Sacerdotes que, llenos de amor a Dios y a los demás, desgastan su vida en silencio y a escondidas, como la vela roja del Santísimo Sacramento, que se consume día y noche en un continuo acto de amor y de adoración a la Eucaristía. Pero los sacerdotes también necesitan de nuestra oración y de nuestro apoyo, para que el Señor les dé a todos el don de la santidad y de la perseverancia en su vocación. Y oremos también por las vocaciones, para que el dueño de la mies mande a su Iglesia muchos y santos sacerdotes según su corazón, buenos sacerdotes, buenos pastores, como Jesús, el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Ante Cristo Eucaristía, ofrecerme como pobre instrumento para acercar a otros al buen pastor y pedir especialmente por los sacerdotes. El Señor es mi pastor, nada me falta. Qué verdad tan consoladora en este mundo individualista, en donde reina, donde nadie parece preocuparse de los demás. El pastor pide obediencia a sus ovejas y da la vida por ellas. Por eso permite, Padre mío, que sepa siempre responder a tu llamada y que sepa dar una dimensión sobrenatural a todos mis esfuerzos y actividades del día de hoy. Te doy la bendición. Que Dios Padre te acompañe, esté en tu corazón, te cuide, te haga fuerte y alegre y fiel. Que el Dios Hijo te haga sentir su ternura y misericordia y te quite del corazón cualquier inquietud que pueda hacerte sufrir. Que Dios Espíritu Santo te dé luces en la inteligencia,
fuerza en el corazón, ánimo renovado y decisión de amar con todo el corazón. Que María Santísima te haga sentir su calor de madre y su abrazo amoroso y tierno, y San José te cuide con su corazón de padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.